Muy buenas tardes. Hoy es domingo 12 de abril del año 2020. Estoy comenzando la sexta entrega de comentarios de la semana. La semana que transcurrió es la semana que en Uruguay llamamos Semana de Turismo, la que otros llaman Semana Santa, Semana de la Vuelta Ciclista, Semana de la Cerveza, etc. Han circulado chistes al respecto. No hubo vuelta ciclista con este asunto de la pandemia, y entonces, como el dicho es que en Uruguay el año realmente comienza cuando ha vuelto el último ciclista, caramba, entonces ¿qué hacemos? No va a empezar nunca el año. Por más que hay un chiste al respecto de la cultura uruguaya y un chiste también que tiene que ver con nuestra situación actual, hay también, porque los chistes si se repiten y se repiten es porque hay algo que están evocando que es relevante para la gente. En este caso, ¿qué es? En este caso es que la gente siente esa disrupción. El curso normal, natural de los acontecimientos ha sido alterado. Bien, pero en esta semana de hechos alterados, ¿qué ha pasado? Bueno, hubo primero que nada una preocupación, que entiendo razonable, de que la gente no se fuera a descansar, a turistear a distintos departamentos del país. Eso podría haber causado que el departamento con mayor cantidad de casos, Montevideo, población de él, llevara el virus a otros lugares. En ese sentido era muy razonable tratar de que la gente se quedara. Habrían habido distintos medios, pero lo que se optó, que fue la exhortación y demás, aparentemente ha trabajado bastante bien. No han aparecido muchos casos en el interior, pero hubieron situaciones complicadas, sobre todo a principios de la semana, están cubiertos en el video anterior, y después en el transcurso de la misma han habido algunos momentos no muy felices en ese sentido. La segunda cosa es que en el correr de esta semana apareció un par de cosas. Por un lado, un aumento de la cantidad de test que se están haciendo. Muy bien, eso se debe a que el Poder Ejecutivo le dijo a los señores dueños de las mutualistas: les vamos a pagar, les vamos a dar dinero porque hacen los test que deben hacer. Bien, fenómeno. Si el gobierno le da dinero a los dueños de las mutualistas, ¿qué significa? Simplemente significa que va a obtener el dinero de rentas generales y lo va a transferir para la ganancia de algunos privados. El dinero de rentas generales, ¿de dónde va? De los impuestos. Fenómeno. Los impuestos tal y como son ahora, ¿sobre quién reposan? Sobre los trabajadores principalmente. O sea, seguimos pagando la crisis. En este caso le estamos pagando para algo que vale la pena, pero volvemos con el punto. Sería mejor que se hiciera de otro modo. Sería mejor que se hiciera pagar más a los que tienen más, cosa que no está hasta el momento en juego. Siguiente punto con este asunto. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir es que el gobierno dio dos anuncios que son los que nos van dando la pauta de por dónde va la cosa, cuáles son los hechos relevantes en este momento. Voy a hablar primero del más fácil. El gobierno le hizo llegar al Frente Amplio, básicamente, el texto de la Ley de Urgente Consideración, muchas veces llamada LUC, por sus siglas, por sus iniciales, cosa que ayuda a escribir menos. Bueno, la Ley de Urgente Consideración ha recibido algunos cambios del primer borrador y ahora está en todo su maquiavélico esplendor, maquiavélico es demasiado, en todo su negativo esplendor, en manos del Frente Amplio, y va a llegar al Parlamento, donde se va a discutir. El Partido Nacional hizo algunas de las correcciones que pedían sus socios. Principalmente atendió correcciones que le reclamaba el Partido Colorado y le dejó muchas correcciones sin atender a la gente de Cabildo Abierto. Esto es interesante para ir observando cómo va el manejo interno de la coalición y qué estabilidad va a tener o no. ¿Por qué le envían a los partidos y no le envían directamente al Parlamento? El Poder Ejecutivo se dio cuenta que si le envía directamente al Parlamento va a quedar como que está tratando de meter un gran garrón, está tratando de obtener la sanción de la ley en un momento en el que la atención está en otro lugar.
esa situación no lo beneficiaría en nada, lo perjudicaría, quedaría mal y él está en un momento que sabe que es muy complicado. Tiene que presentar antes del 30 de junio la ley de presupuesto. Ese es el plazo legal. Habitualmente se presenta por eso mismo el último día, para tener más tiempo de trabajo. Y esa es la ley fundamental de todo gobierno. Si no tiene una buena ley de presupuesto, un gobierno no puede de ninguna manera hacer una buena gestión. Podrá ser una gestión aceptable, pero buena realmente no. Entonces, quiere sacarse esto del medio, pero al mismo tiempo sabe que no puede hacerlo. Entonces intenta hacer algo, mover la cosa. Pero al mismo tiempo intenta mover la cosa porque se empieza a generar otra serie de cuestiones. La otra serie de cuestiones tiene que ver con la producción. El gobierno habilitó que las escuelas rurales empiecen a dictar clases presenciales, cosa que ha generado una cantidad de críticas y discusiones. No me voy a meter en ese asunto. Una de las respuestas que se está dando, sobre todo de parte de la izquierda, es: estás dejando que comiencen las clases porque empieza la zafra de la soja. Y como empieza la zafra de la soja, querés que la peonada vaya a trabajar y, si es posible, hasta lleve a los hijos. Muy bien. Lo cierto es que, mal que nos pese, si hay una zafra de la soja, hay que trabajar. Cuando el gobierno dice hay que seguir consiguiendo que la economía funcione, hay que continuar manejando la situación, pero haciendo que el proceso económico no se detenga, no está diciendo algo malo. Lo que está mal es cómo cree que eso debe funcionar. Este gobierno cree que el que la economía siga funcionando significa que los empresarios sigan ganando dinero, porque, como ellos mismos dijeron, después les vamos a pedir que nos saquen a todos de este problema. Ellos siguen pensando que la salida de las crisis tiene que ver con empresarios poniendo dinero. No se dan cuenta que la generación de la riqueza la hacen los trabajadores poniendo trabajo. Pero eso es natural, este es un gobierno neoliberal, no pueden pensar de otra manera. Piensan de acuerdo con lo que es la ideología propia de su identidad de clase. Pero nosotros, con nuestra ideología, con nuestra identidad de clases, tenemos que entender una cosa. Una cosa es decir, queremos cuidar la salud de la gente, pero otra cosa es que tenemos que entender que la economía funciona cuando hay producción, y hay producción cuando hay gente trabajando. Hay cosas que se pueden hacer con el teletrabajo, no me cabe duda, pero si alguien vive en un país que es básicamente un país productor rural, un país donde principalmente se producen alimentos y nadie va a recogerlos al campo, los alimentos se pasan, se pudren y después no tenemos nada para exportar. Y si no hay nada para exportar, ¿de dónde hay divisas para comprar las cosas necesarias para atender la emergencia sanitaria? ¿De dónde hay divisas para comprar lo necesario, para comprar todos los insumos que necesita un país que importa su tecnología, que importa muchos de los elementos manufacturados, que importa las sustancias químicas para los medicamentos? A ver, no se puede detener la economía. Hay que trabajar, hay que tratar de trabajar de una forma adecuada para que pueda, de todas maneras, salvarse mucha gente, por supuesto. Pero si se fijan, en los videos anteriores vengo planteando eso, el que necesita trabajar, que tiene que salir a trabajar. En los primeros videos eso estaba centrado en los que somos trabajadores independientes, pero ahora llegan momentos que son cruciales y tienen que trabajar otras cosas, y en algún momento esto va a continuar, porque la idea cuando se busca restringir el movimiento de la gente es lo que llaman el aplanado de la curva. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener muchos casos en poco tiempo, los casos van ocurriendo más lentamente. Entonces, la enfermedad dura mucho más tiempo. Si la enfermedad dura mucho más tiempo, los sistemas de salud no se saturan, que recordemos, es lo que estamos buscando, que no se saturen para que cuando alguien tenga que ir a un CTI, no se encuentre que el coronavirus ocupó todas las camas, todos los respiradores, y aquella persona que tuvo un accidente o cualquier otra dolencia de salud se muere porque no hay de dónde atenderlo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Para que eso se logre, se aplasta la curva. Significa que
hay menos casos que atender. Una curva alta sería mucha gente atendiéndose hoy. Baja eso, hay menos casos hoy, pero van a estar atendiéndose personas durante mucho más tiempo. Entonces van a seguir habiendo casos durante mucho más tiempo, tal vez hasta el verano. Y entonces, ¿qué hacemos? Hasta el verano nadie trabaja. Cumplimos la maldita frase de que en Uruguay no empieza el año si no llegó el último ciclista. No llegó el ciclista, nos quedamos en casa, nos dedicamos a comer la reserva, nos dedicamos a comer las paredes, nos dedicamos a comer las ratas que andan por los rincones. ¿Y después qué? Ese es el problema. La economía tiene que funcionar. Hay que buscar una forma para que la economía funcione de un modo solidario, cuidando al máximo posible la salud de los trabajadores. Esta gente intenta que la economía funcione, cuidando al máximo posible los intereses de los empresarios. Pero la economía tiene que funcionar, porque no podemos quedarnos encerrados. Muy bien, como comentario que acompaña este video voy a poner una versión de una mezcla de dos canciones, The Midnight Special y Bad Moon Rising. The Midnight Special es una canción de autor anónimo que es conocida sobre todo por la interpretación que hacía Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising es una canción de Creedence, una canción de John Fogerty, y tienen que ver con una persona que está presa, que está encerrada y que tiene la expectativa de poder estar bajo otra luz, pero también con una persona en la segunda canción que está viendo cosas catastróficas que vienen en su camino. Y al final, vuelvo a la primera, la persona que aspiraba que la luz del tren le llevara, piensa que incluso que le pase el tren por arriba. Esto es, el encerramiento social constante a largo plazo no termina siendo posible. Nos vemos la semana que viene. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and you march to the table to see the same old thing, and no food upon the table, and no pork in the pan. But you better no complain, boy, or you get in trouble with the men. That's a midnight special, shine a light on me. That midnight special, shine a light on me. Yonder Calme is rosy, how in the world you know? By the way she wore his apron and the clothes she rode, umbrella on her shoulder, paper in her hand. She came to see the governor, she wanna free her man. That's the midnight special, shine his light on me. That midnight special, shine his light on me. I see a bad moon rising, I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning, I see
coming soon. I feel the river overflowing. I hear the voice of Asian ruin. Don't go out tonight, for it's bound to take your life. There's a Batman on the right. Hope you've got your things together. Oh, you are prepared to die. Oh, the sheriff will grab you, and the boys will bring you down. That's the midnight special. Shine a light on me. That's the midnight special.